Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela del TEC de Monterrey, y bueno, pues quien semana a semana nos hace comentarios interesantes sobre lo que está ocurriendo en el entorno político. Y hoy, sin duda, pues la semana pasada ya hablábamos de este combate frontal a las bandas del crimen que roban los combustibles, y hoy pues vemos una tragedia que ocurrió sobre personas en una población cercana a la Ciudad de México que estaban ahí. Seguramente llegó una banda del crimen, pinchó este ducto, empezó a brotar el combustible, la gasolina, y pues ya la historia la hemos contado durante las últimas horas. Arturo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Jaime. Pues conmovido con esta situación. Tlahuelilpan es un municipio pequeño entre Tula y Pachuca. Es uno de 84 municipios en Hidalgo. Según el INEGI, para el 2015 había 19,000 habitantes más o menos, pero sabemos que es una zona de mucha movilidad, zona indígena, Valle del Mezquital, la zona de influencia de Tula, en fin. Y mira, Jaime, la reflexión por encima de toda esta tragedia es un poco volver a poner sobre la mesa el decir que cualquier estrategia política que siga el Estado tiene, para bien o para mal, consecuencias importantes. La lucha contra el huachicol, pues evidentemente ya tuvimos un periodo de desabasto con todas las críticas y los efectos económicos que eso tuvo, pero además implicó gastos no previstos, como la compra de las 500 pipas o los tanques estos que se están mencionando ahorita. Implicó una movilización militar al parecer no prevista para tener permanentemente al ejército visitando y vigilando los ductos, y bueno, evidentemente hay una reducción del robo de combustible, eso no se podrá negar a cambio de lo que dice, pero una consecuencia adicional es que este tipo de guerra contra la delincuencia organizada pues genera este tipo de reacciones, actos de provocación y más presencia de parte de los delincuentes para hacer valer su presencia. Antes de la explosión en Tlahuelilpan había un hecho claro: estaban los militares vigilando los ductos, no necesariamente particularmente allí, pero a pesar de la presencia militar volvieron a pinchar un ducto importante, y como diciendo, aquí estamos y aquí seguiremos, y ya no es nada más el problema del abasto, sino es el tipo de enfrentamiento que se está dando entre el Estado y este tipo de delincuencia organizada. Conocimos también en estos días una nueva estrategia por parte del Estado mexicano que tiene también sus riesgos. O sea, a pesar de que los militares habían llegado, a pesar de que estaban ahí vigilando y pidiéndole a la gente que se retirara, la política es: no vamos a replegar a la gente que está en zona de peligro. Esa fue la decisión. Están ustedes en una zona de peligro, están ustedes jugando con una situación muy peligrosa y no los vamos a hacer a un lado, porque la instrucción es no violencia con violencia, o no estrategia, diría yo, ante la presencia. Y la realidad es que el pueblo sabio pues prefirió ir a recoger gasolina que apoyar al presidente de la República en no estar presente en este tipo de lucha. La consecuencia es muy trágica, es una gran lección para la gente, pero también es una consecuencia muy trágica porque pues el Estado queda en un estado de que pues ni pudo evitar que sigan pinchando los ductos, ni pueda proteger a la gente de este tipo de situaciones. Claro. Lo cual genera pues una situación muy lamentable, y ahorita, bueno, pues todo tu noticiero ha estado dedicado a ver cómo mitigar y cómo ayudar a la gente que sufrió, mucha gente que ni siquiera habla español, que tiene que ver con otro tipo de realidades económicas en una zona muy pobre del país, y bueno, pues ese es el tipo de consecuencias de una guerra iniciada de esta manera, que seguramente a la larga traerá sus beneficios en contra de este tipo de delincuencia organizada, pero que en el corto plazo pues tenemos, por un lado, desabasto, en otro lado, nuevos gastos, y en tercer lugar, pues esta terrible tragedia. Además, ayer nos lo platicaba Jocelyn Sánchez, la reportera del diario AM. Teníamos también a nuestra reportera, a nuestro corresponsal en aquella zona, Arturo. Un hecho que no ha pasado o no ha tenido el peso suficiente. Lo he visto, sí, comentado en algunas cuentas de redes sociales.
No hay que perder de vista, Arturo, que hace exactamente 8 días, a 20 minutos de ese sitio, en un lugar del estado de Hidalgo igualmente, fueron retenidos, casi linchados, 3 miembros de las Fuerzas Armadas que estaban en un operativo contra el robo de combustibles, que iban acompañando a una camioneta de ingenieros de petróleos mexicanos. Vieron a unos miembros de estas bandas, intentaron darles alcance. La base social, que existe esa base social, Arturo, lo hemos visto sí, claro, en Hidalgo, en sin Puebla, duda, en Guanajuato, que estas mafias utilizan cobardemente a mujeres y a niños para protegerlos y seguir delinquiendo. Y hace 8 días estuvieron a punto de ser linchados 3 miembros de las Fuerzas Armadas en aquella zona, a muy pocos minutos de donde hoy estamos hablando que fue una tragedia. También es una manera muy complicada de las Fuerzas Armadas de actuar, ¿no? Pues sí, sin duda. A ver, Jaime, cuando hablamos de delincuencia organizada, no estamos hablando de 20 gentes que se ponen de acuerdo para robar combustible. Estamos hablando de una estrategia organizada, que tienen ese tipo de operativos como el que ocurrió hace 8 días, que tienen identificados personajes y movimientos específicos, que sabe quiénes son sus aliados en las diversas comunidades, Arturo, que tienen aliados, y ese es el problema. Déjame, te interrumpo. Incluso hacen hasta marchas. Hemos visto en lugares donde fuera el ejército y utilizan a la base social para decir que fuera el ejército porque les está golpeando sus intereses. Es un tema muy complejo. Tienen los recursos suficientes para poder hacerlo y no es necesariamente solamente los que roban combustible, son delincuencia organizada que está vinculada con otro tipo de delitos, con otro tipo de movilizaciones que, bueno, pues generan una situación que hemos vivido no de estos meses para acá, sino que se han estado viviendo hace mucho tiempo y que no es exclusivamente un problema del robo de combustible. Por eso decíamos hace unas semanas, Jaime, la decisión del presidente es muy severa, es sí enfrentar al crimen organizado, pero ojo, no se trata nada más de acabar con la corrupción, se trata de acabar con mafias, como tú bien las mencionas, que tienen una tradición de presencia y una capacidad de movilización que, bueno, justamente generan este tipo de situaciones. Muy importante que el presidente haya dicho que no se descarta la hipótesis de un sabotaje, de una provocación en la creación de este incendio. ¿Por qué? Bueno, pues porque es precisamente lo que puede estar ocurriendo. Hay una guerra, el presidente va de frente con ellos y sí, con una estrategia para los militares que les hace muy difícil su tarea de protección a los ciudadanos que estaban, en el caso de Tlahuelilpan, cercanos a la zona donde se hizo el pincho, digamos, de este ducto. Y hace unos días el doctor Leonardo Curcio en su programa, y yo me quedé con esa reflexión, decía, y también hace una reflexión, decía, recordemos que cuando el presidente Calderón en su momento fue de frente contra las mafias del crimen organizado, al principio sí fue muy, bueno, fue apoyado, sí, aplaudido, fue o plausible lo que hizo, ahorita ya me corrigieron que no es el término. Después lo fueron abandonando y después ya le empezaron a decir la guerra de Calderón, la guerra de quién sabe qué. Hay que apoyar al presidente en esto. Si está de frente con estas mafias del crimen, nosotros como sociedad, nuestra obligación es apoyarlo. Sin duda alguna. Ahora bien, ya que hiciste la comparación con la guerra de Felipe Calderón, al principio se le apoyó. ¿Sabes cuándo empezó a haber una crítica importante? Cuando empezaron a haber daños colaterales, muertes colaterales, gente que no estaba involucrada, pero que fue víctima de este tipo de estrategias. Y lamentablemente lo que pasó en Tlahuelilpan, pues empezamos a ver que gentes que no tienen que ver con el asunto directamente, fallecieron 79 personas, Jaime. Esto no es un dato menor. Ha merecido el reconocimiento internacional de la gran tragedia que esto fue. Ojalá esto se detenga, porque de otra manera el presidente tendrá menos elementos para seguir una batalla que definitivamente todos queremos que gane, que es no nada más la lucha en contra del huachicol, sino la lucha en contra de cualquier forma de delincuencia organizada.
Pues veremos qué es lo que sucede, Arturo. Sin duda, pues es un reto sumamente importante que tiene el Estado mexicano y los distintos órdenes de gobierno. Ya veíamos a Alejandro Gertz Manero, a estas conferencias de prensa donde también está la secretaria de Gobernación. Pues necesitamos un gobierno que trabaje, que se coordine con los propios gobiernos estatales, ¿no? Así es, y bueno, y en ese sentido el presidente está trabajando, no, nadie puede negar que está sentado esperando que las cosas pasen. Sí hay coordinación, sí se ve a todo el equipo trabajando, sí se ve que están invirtiéndose recursos en este tipo de campañas. La cuestión es la eficiencia y la eficacia con la que tienen que desempeñarse a la brevedad para poder dar los golpes certeros que recuperen y fortalezcan la confianza en que esta estrategia será exitosa. Pues Arturo, muchas gracias por esta reflexión. Te abrazamos, te deseamos un extraordinario inicio de semana. Mañana comienza ya la semana. Gracias por estos minutos y estaremos en contacto contigo. Un fuerte abrazo. Saludos, Jaime, a todos los amigos que nos escuchan. Gracias, es Arturo Sánchez Gutiérrez, él es decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey en este espacio informativo. Vamos a ir a una pausa comercial, después de la misma regresaremos con las megalopolitanas, hablaremos también con Jocelyn Sánchez, esta reportera del diario AM de Hidalgo, que fue pues de los primeros miembros de los medios de comunicación que llegaron a la zona, primero con estos borbotones que salían del suelo con gasolina de este ducto que fue pues violentado y posteriormente pues estuvo ante la presencia de la tragedia que hoy ha cobrado la vida de 79 personas. Vamos a hacer una pausa comercial, regresaremos aquí en Grupo Fórmula. Recuerda que estamos en vivo a través de la radio, la televisión, el internet y también de las redes sociales. Ya volvemos.